¿Estás lista? Bueno, no me responde. Elena, ya activa tu cámara, vamos a empezar. No, espérate, un minuto más, un minuto más, un minuto más, un minuto más. Buenas noches con todos. Mi nombre es Elena Cárdenas, asociada de la Comisión de Derecho Tributario. El día de hoy participaré como moderadora de nuestro tercer webinar, organizado por nuestra Comisión de Derecho Tributario de la Sociedad Peruana de Derecho. Asimismo, agradecemos a la Sociedad Peruana de Derecho por el espacio que nos brinda. Hoy presentaremos el tema El PAR como paraguas tributario en la actualidad, a cargo de José Enrique Junta Agüero, asociado a la Comisión de Derecho Tributario, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Muy buenas noches, Elena, ¿qué tal? Buenas noches a todo el público presente, a todos los que se van uniendo a esta transmisión. José, ¿nos podrías dar unos breves comentarios a manera de introducción del tema? Claro, el día de hoy vamos a tratar un tema relativamente nuevo. El tema que vamos a tratar hoy es el PARC como paraguas tributario en la actualidad. Sucede de que vamos a relacionar el derecho concursal con el derecho tributario. Vamos a ver las implicancias que tiene el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal con el derecho tributario. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué efectos? Para esto he tratado de estructurar este tercer webinar en dos bloques. Lo he estructurado primero. Por un lado, haciendo un breve resumen del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal y luego la asociación que tiene con el derecho tributario. Para esto recordar de que el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal ha sido tema de un webinar ya por la Comisión de Derecho Corporativo hace un mes y medio por así. Excelente, José. Entonces, sin más preámbulo, damos paso a nuestro asociado a fin de que nos presente el tema el día de hoy. Sí, bueno, ahora vamos a realizar la presentación. Un momento, por favor. Me comunican cualquier situación que no se pueda escuchar bien, que no se vea bien, que no se ven las diapositivas, me comunican. A ver, vamos a dar inicio de este tercer webinar. Como ya venía mencionando, el tema de hoy es relacionado al procedimiento de aceleración de refinanciamiento concursal. Y lo estamos tomando como una figura interesante, como el paraguas tributario en la actualidad, como el paraguas tributario frente a esta pandemia. Bueno, como ya les mencioné, lo hemos dividido en dos bloques, así que vamos a dar inicio con la primera parte, que viene a ser un análisis breve del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. Bueno, para empezar, ¿cuál es la naturaleza de este procedimiento? ¿Cuál es la naturaleza del ADN? Los elementos esenciales de este procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. Pues bueno, los elementos esenciales es que este procedimiento es de carácter excepcional. ¿Por qué es de carácter excepcional? Esto debido a que surge producto del impacto del COVID-19, del impacto económico de la pandemia a nuestra nación. También tiene carácter transitorio. ¿Por qué transitorio? Porque las empresas, las entidades que calificarían dentro del procedimiento acelerado tienen un plazo de acogimiento. ¿Cuál es el plazo de acogimiento? El plazo de acogimiento es hasta el 31 de diciembre del 2020. Ahora, hay que recordar que la naturaleza de este procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal es mediante un proceso de vía rápida. Hay que tener en claro eso. A ver, la siguiente diapositiva, la siguiente lámina, trataremos sobre el objeto del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. ¿Cuál es la finalidad de este procedimiento? Bueno, hay que recordar que el procedimiento acelerado, el PARC, permite que determinadas empresas, determinadas entidades calificadas puedan reprogramar sus obligaciones impagas. ¿Mediante qué? Mediante la celebración de un plan de refinanciamiento empresarial. Hay algo importante de recalcar aquí, que se va a permitir a las entidades que puedan reprogramar sus obligaciones impagas, que puedan reprogramar las deudas frente a sus acreedores. ¿Cuál sería la finalidad de este PARC? Bueno, la finalidad de este PARC viene a ser que evitar la insolvencia de las entidades calificadas, evitar la insolvencia de las empresas, evitar que quizás puedan caer en quiebra. Justo esta finalidad hace de que el PARC pueda proteger a la empresa.
el PARC pueda proteger a la empresa, pueda proteger la pérdida de negocios, la fuente de empleo. A ver, dicen que hay un problema, me comunican por interno. Hay un inconveniente, disculpen, para seguir con el webinar. A ver. Ahí se nota las diapositivas. A ver, me guían. Ahí, se nota. A ver, chicos. Ahí está bien, me comunican si está bien, por favor. ¿Se ven las diapositivas? ¿Se ven las láminas? ¿Me comunican por interno, por favor? A ver, me comunican, a ver, mientras... Correcto. Correcto. A ver, no sé si es que lograron escuchar o no lograron apreciar las láminas para poder retomar. A ver, disculpen por el inconveniente. Vamos a hacer un breve repaso, un breve análisis de lo que veníamos hablando. A ver, hoy día íbamos a hablar sobre, o estamos hablando sobre el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal como paraguas tributario. Les venía diciendo que la naturaleza del procedimiento era de que tenía determinados elementos. ¿Cuáles eran estos elementos? Es de que el PARC era excepcional, era transitorio, es un proceso de vía rápida. Ahora, lo que también veníamos viendo es que el objetivo del PARC era que permitía a las entidades calificadas a determinadas empresas reprogramar sus obligaciones impagas. Les recomendaría que guarden esa palabra y se la tengan grabada por un momento, que es muy esencial, que permite a las entidades, a las empresas que califican dentro del acogimiento del PARC, reprogramar sus obligaciones impagas. Como lo dije hace un momento, lo que busca es, ¿qué cosa? Busca que pueda reprogramar las deudas que tenga frente a sus acreedores. A ver, ¿cuál es la finalidad? Bueno, ya lo veníamos anunciando. La finalidad es evitar la insolvencia de las entidades calificadas, la insolvencia de las empresas. Ahora, evitar la insolvencia es para que éstas no caigan en quiebra. Y para que no caigan en quiebra deben proteger, ¿qué cosa? Proteger la empresa, proteger la fuente productora de renta, proteger la pérdida de negocios, que no se vengan dando más pérdidas de negocios, que no afecte al empleo, que esta fuente de renta, esta fuente de empleo no se vaya a caer. Ahora, ¿cuál es la otra finalidad? Asegurar la continuidad de pago, de la cadena de pagos. Ahora, ¿esto a qué se debe? ¿Esto a qué se refiere? Miren, como les dije, como la finalidad, el objeto es reprogramar sus obligaciones impagas. Lo que quiere decir es que va a reprogramar las deudas que tenga frente a los acreedores. Así que lo que van a hacer estas empresas, estas entidades calificadas, no es evitar dejar de realizar los pagos, sino reprogramarlas para así más adelante realizar los debidos pagos. Ahora, esto hace de que los pagos se realicen sí o sí. ¿Cuál es la otra finalidad? La recuperación del crédito. Esto es producto de la anterior finalidad que mencionamos. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros vamos a realizar el pago, bueno, el pago reprogramado, ¿no?
Con esto no afectaría, ¿qué cosa? Nuestra línea de crédito, que ya como empresa, como entidad calificada, ya hubiéramos tenido. Ahora, vamos a ver, hace un momento hasta hace un momento estaba hablando sobre las entidades calificadas. ¿Qué son las entidades calificadas? ¿Quiénes pueden acogerse a este procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal? Bueno, quienes pueden acogerse a este procedimiento son las llamadas entidades calificadas, que son las personas jurídicas que se constituyen como micro, pequeñas, medianas, grandes empresas, así como las asociaciones que se encuentren domiciliadas en el país. Pero, ¿qué pasa si una persona natural con negocio quiera acogerse a este procedimiento? ¿Podrá acogerse al procedimiento? Bueno, la respuesta es que no podría acogerse al procedimiento. ¿Por qué? Porque en la misma norma, en el decreto legislativo que aprueba el PARC, nos señala ¿qué cosa? Que hay determinadas personas, determinados sujetos que no pueden acogerse al procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, son las personas naturales, las sociedades conyugales o sucesiones indivisas. Miren, que realicen o no actividad empresarial, que puedan ser personas naturales con negocio o personas naturales sin negocio. ¿Quiénes más no pueden acogerse a este procedimiento? ¿Quiénes? Las entidades que integran la estructura del Estado, así como organismos públicos. ¿Quiénes más? Las empresas que integran el sistema bancario, el sistema financiero y el sistema de seguros, así como los patrimonios autónomos. A ver, ¿de quién es competencia el procedimiento? ¿Quién realiza? ¿Quién ve el trámite? ¿Quién realiza? ¿Quién es bajo su competencia este procedimiento? Es Indecopi, exclusivamente de Indecopi. La tramitación del procedimiento se da exclusivamente por el Indecopi, por esta entidad. Cuando hablamos de la entidad de Indecopi, hablamos también de la Comisión de Procedimientos Concursales y las comisiones de las oficinas regionales del Indecopi, la sala especializada en procedimientos concursales del Tribunal de Indecopi. Ahora, una consulta. Las entidades calificadas que mencionamos hace un momento, ¿deben cumplir algunos requisitos? Bueno, sí. ¿Cuáles son esos requisitos que deberían de cumplir para que puedan acogerse? Bueno, haciendo un breve análisis del reglamento de manera simple, podemos decir que las entidades calificadas para que puedan acogerse deben de estar dentro de la categoría. Bueno, esta clasificación la debe dar el sistema financiero, dentro de la categoría normal o con problemas potenciales. O también la otra opción sería de que no estén en ninguna categoría en los últimos 12 meses. Otra sería que no se encuentren sometidos a un procedimiento concursal ordinario. Recuerden, eso es para las entidades, para las empresas, tanto micro, pequeñas, medianas, grandes empresas que quieran acogerse al procedimiento. Ahora, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son estas características esenciales del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal? Vamos a tocar los temas importantes. Como ya mencionamos hace un momento, la característica de este procedimiento es que es transitorio. Las entidades solamente pueden acogerse hasta el 31 de diciembre del 2020. Recuerden, solamente este año. Por eso el carácter transitorio. Para la protección de la población se ha designado que este procedimiento sea totalmente electrónico. El trámite se va a hacer por mecanismos electrónicos. ¿Esto para qué? Esto para evitar la aglomeración que se pueda llegar a dar en la entidad Indecopi, ¿no? Ahora, este procedimiento, el PARC, solo se inicia a pedido de la entidad calificada. Solo cuando la entidad calificada presenta la solicitud de acogimiento se puede dar inicio al procedimiento. Ahora, dentro de una figura societaria, bueno, dentro del PARC se va a hablar de la Junta de Acreedores, pero recordar que esta Junta de Acreedores no sustituye la Junta de Accionistas o un órgano equivalente.
A ver, vamos a hacer un pequeño resumen del PAR. ¿Esto para qué? Para ubicar cuándo se da inicio al procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. Primero, se comienza con la solicitud de acogimiento que lo hace por parte, ¿quién? La entidad calificada. El Indecopi la da como admisión de trámite. Se da la publicación en el boletín concursal de Indecopi. Esta publicación da inicio al PAR. Recordar eso. De ahí se da las llamadas solicitudes de reconocimiento de crédito. Se da la famosa junta de acreedores. Esta junta de acreedores aprobará o desaprobará el PRE, que es el plan de refinanciamiento empresarial. Ahora, para el tema en específico de nuestro webinar, vamos a analizar el inicio del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Por qué? Porque, como les venía diciendo, solamente podrá ser presentada por la entidad calificada cuando se cumplan los requisitos que ya mencionamos. ¿Cuál era? Que esté dentro de la categoría normal, que esté dentro de la categoría en problemas potenciales, o que no haya tenido ninguna categoría dentro de los 12 meses. Ahora, se puede decir de que se emita una resolución que sea consentida para que se admita el acogimiento al procedimiento. Ahora, como mencionamos anteriormente, ¿no? Esta aprobación se difunde en el boletín concursal del Indecopi, siendo esto lo que le da inicio al procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. Ahora, desde el momento que se da la publicación del aviso, se da la difusión en el boletín concursal, hasta la aprobación del plan de refinanciamiento empresarial, surgen los siguientes efectos. Y estos son los efectos que van a ser esencial para nuestro webinar. ¿Cuáles son estos efectos? Bueno, primero, se da la suspensión de la exigibilidad de las obligaciones pendientes. O sea, no te podrán exigir las obligaciones que tú tienes. O sea, ¿esto enfrente de quién? De los acreedores. Se da la suspensión de los procedimientos judiciales, arbitrales, coactivos o de venta extrajudicial seguidos contra el deudor. No se ejecutarán. Bueno, se podrá declarar la ineficacia de los actos jurídicos que no se refieran al desarrollo normal del deudor concursal. Al declararse la ineficacia, esta se tramitará en vía del proceso sumarísimo. Los bienes producto de los actos jurídicos celebrados a favor volverán a la masa concursal. Lo que nos importa, lo que es objeto de nuestro webinar, es el punto en el cual nos señalan que se suspenderán los procedimientos judiciales, arbitrales y coactivos. Nos hablan de un procedimiento coactivo. Esto da inicio a que se relacione con quién, con la rama del derecho tributario, que es lo que nos importa. Aquí vamos a hablar sobre este llamado procedimiento, sobre un procedimiento de cobranza coactiva, un procedimiento de cobranza coactiva. ¿Qué sucede? A ver, vamos a recapitular, vamos ahora a relacionar el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal con el derecho tributario. ¿Qué sucede? Que el procedimiento de cobranza coactiva, ¿qué es? Vienen a ser las acciones de cobranza que toma ¿quién? La administración tributaria para realizar el cobro debido de las deudas que tiene el contribuyente, de las deudas tributarias. ¿Esto con qué? Esto con el ejercicio, bueno, con la facultad coercitiva que tiene la misma administración tributaria. Ahora, recuerden que la administración tributaria en el artículo 55 de nuestro Código Tributario tiene una facultad, la llamada facultad de recaudación, en la cual nos señalan qué cosa, que es función de la administración tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, recuerden esto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el pago de las deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. O sea que la administración tributaria, con el fin de realizar los cobros debidos de la deuda tributaria, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero.
¿Qué más? La naturaleza del procedimiento de cobranza coactiva es de naturaleza meramente administrativa. Así que quien ejerza la cobranza coactiva, que en este caso es el ejecutor coactivo, este ejecutor coactivo no podrá realizar una administración de justicia. Lo único que puede realizar un ejecutor coactivo es realizar el cobro debido. ¿De qué? De la deuda tributaria. ¿Qué más tenemos? A ver. Las características del procedimiento de cobranza coactiva. ¿Cuáles son las características de este procedimiento? A ver. Primero, el procedimiento de cobranza coactiva asegura la recaudación tributaria, la recaudación que debe realizar la administración tributaria. Este procedimiento es un procedimiento meramente administrativo, como ya lo hemos dicho. ¿Qué más? Este procedimiento requiere ¿de qué? De que exista necesariamente una deuda exigible. ¿Qué más? La administración tributaria podrá realizar las acciones de coerción, ya sea en medida de embargos, remates por parte del ejecutor coactivo. No sé si se acuerdan que en la anterior lámina recordamos de que la administración tributaria podrá contratar directamente, ¿qué cosa? Los servicios de las entidades bancarias y financieras. ¿Esto con el fin de qué? Con el fin de realizar ¿qué? Embargos. Claro. A ver, sigamos. Ahora, un elemento esencial que veníamos mencionando en este webinar era, bueno, en el tema de cobranza activa, era de que se necesita para la cobranza activa la existencia de la deuda exigible. Entonces tenemos que saber desde cuándo se considera como deuda exigible. A ver, ¿desde cuándo se considera deuda exigible? A ver, miren, se considera deuda exigible aquella que es establecida mediante resolución de determinación o de multa o la resolución de pérdida del fraccionamiento notificadas por la administración y no reclamadas en el plazo de ley. A ver, para ponernos en contexto, digamos que estamos dentro de un procedimiento de fiscalización en los cuales la administración tributaria nos determina la deuda tributaria que tenemos nosotros como contribuyentes. Al determinar eso lo hace mediante el conducto de ¿qué? Mediante la vía normativa de la resolución de determinación. Una vez que nos hayan emitido, nos hayan notificado la resolución de determinación y en el plazo que nos da la norma nosotros no hayamos impugnado, no hayamos puesto oposición, no hayamos reclamado, esta deuda determinada por la resolución de determinación se vuelve deuda exigible. Igual pasa con la multa, igual pasa con la pérdida del fraccionamiento. Es lo que se entiende como una deuda exigible. Solamente en ese supuesto no. Hay otro supuesto. Aquella deuda que se encuentra establecida mediante la resolución de determinación o de multa reclamadas fuera de plazo. Pero tú de repente te pones en confusión porque dices que en el anterior literal habíamos mencionado de que se entiende como deuda aquellas que están dadas por resolución de determinación o multa que no hayan sido reclamadas. Pero en este supuesto hablamos de aquellas que son establecidas mediante una ARD o una resolución de multa que fueron reclamadas. Sí, pero aquí la palabra clave es que fueron reclamadas fuera de plazo. ¿Y por qué? ¿Se puede realizar una reclamación fuera de plazo? Sí. Según el artículo 137 se puede realizar una reclamación fuera de plazo, pero te dan requisitos para que tú puedas realizar aquel reclamo, presentar aquel reclamo. ¿Cuáles son estos requisitos? El primer requisito, ¿cuál es? Que realices el pago de la deuda objeto de reclamo. O el otro, de que presentes una carta fianza. O sea, tú para que puedas presentar tu reclamo tienes que realizar el pago. Y si no lo realizas, bueno, no podrás presentar tu reclamo, ¿no? ¿Qué más? A ver. Eso es considerado como una deuda exigible, recuerden, ¿ah? De ahí tenemos la llamada, el siguiente supuesto
la que es establecida por la resolución no apelada en el plazo de ley. Aquella resolución que no se encuentra apelada en el plazo de ley. ¿Cómo es esto? No entiendo. ¿Qué resolución se puede considerar como una deuda exigible coactivamente? Bueno, imagínense en el ejemplo anterior, ¿correcto? Un procedimiento de fiscalización. En este procedimiento de fiscalización, la administración tributaria determina una deuda. Esta determinación lo hace mediante una resolución de determinación. Tú, como buen contribuyente, realizas tu debido reclamo ante SUNAT. SUNAT evalúa y emite una resolución de intendencia. Aquí imaginemos que no acepta tu reclamo. Entonces ellos siguen dando una deuda tributaria, bueno, reafirmando la deuda tributaria que se dio al inicio en la resolución de determinación. Entonces, cuando se emite esta resolución de intendencia y tú no la apelas, no impugnas, no te opones en el plazo de la ley, se convertirá en una deuda exigible. Ahora, ¿qué sucede si tú presentas tu apelación fuera de plazo? ¿Se puede? Sí. También, igual que la reclamación, se tiene que realizar el pago de la deuda objeto de la apelación o presentar la carta fiable. Pero, ¿qué pasa? Si es que tú no presentas, si tú no cumples, si tú no realizas el pago, no presentas la carta fianza, esto se configura como una deuda exigible. También se considera como una deuda exigible, ¿qué cosa? La que no conste en orden de pago notificada, así como las costas y los costos en que la administración hubiera incurrido en el procedimiento de cobranza coactiva y en la aplicación de las sanciones no pecuniarias. Ahora, vamos a hablar sobre cuándo se suspende el procedimiento de cobranza coactiva. No sé si se acuerdan que hablábamos en uno de los efectos del procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. Uno de los efectos era la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. Entonces vamos a ver si es que encaja esta suspensión. ¿Cuáles son los supuestos en los cuales se suspende un procedimiento de cobranza coactiva? Bueno, primero, cuando en un proceso constitucional de amparo se hubiera dictado una medida cautelar que ordene la suspensión de cobranza conforme a lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional. 2. Cuando una ley o una norma con rango de ley lo disponga expresamente. Ahora, el PAR fue creado mediante decreto legislativo 1511. Esta es una norma con rango de ley. Hasta ahí encajó en el supuesto de suspensión de cobranza coactiva. De ahí los demás supuestos. ¿Cuándo se da la conclusión del procedimiento de cobranza coactiva? ¿Cuándo concluye el procedimiento de cobranza coactiva? Bueno, concluye cuando el ejecutor coactivo da por concluido el procedimiento, levanta los embargos y ordena el archivo. ¿Cuándo? Cuando se hubiera presentado oportunamente la reclamación o apelación contra la resolución de determinación o resolución de multa. Cuando la deuda haya quedado extinta, cuando se declare la prescripción de la deuda, entre otros, ¿no? Entre otros. Ahora muchachos. A ver. Los demás supuestos, cuando hay órdenes de pago o resoluciones que no son materia de cobranza, hayan sido declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la resolución de ejecución coactiva. Cuando la persona obligada haya sido declarada en quiebra, cuando una ley, bueno, o norma con rango de ley lo dispone expresamente. ¿Cuándo se da la conclusión de procedimiento coactivo? A ver, un momento. Esto... Bueno, acá hubo un pequeño error técnico. El título que debe ir aquí es la relación que tiene el procedimiento de cobranza coactiva con el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal. A ver, esta es en esencia
lo que trata el webinar, a relacionar estos dos puntos. ¿Qué sucede? Que como el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal busca la protección para aquellas empresas que se encuentren calificadas, que se encuentren afectadas económicamente, ¿por qué? Por la pandemia, producto de este COVID-19, y que se encuentren al borde de la insolvencia económica, a falta de liquidez, es lo que busca, proteger a esas entidades, a esas empresas, es lo que busca hacer el parque. ¿Qué sucede? Tú al acogerte, al darse el acogimiento de estas entidades calificadas, se puede tener la suspensión de los procedimientos coactivos. O sea, no te pueden realizar ningún embargo. O sea, estás dentro de un procedimiento de cobranza coactiva y te acoges en el momento exacto. Te acoges en el momento exacto dentro de este año en el plazo que te da la norma. Tú estarías suspendiendo, ¿qué cosa? Estarías suspendiendo el procedimiento de cobranza coactiva. Por último, podemos señalar que el procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal puede frenar las medidas de embargo de la administración tributaria. ¿Cuáles son estas medidas de embargo? Quizás te congelaron una cuenta, te retuvieron producto de la cobranza coactiva. Ahora, ¿por qué el título de paraguas tributario? Porque al tú acogerte al procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal, vas reorganizando, por así decirlo, reprogramando la deuda. En este caso tú suspendes la deuda tributaria que tienes, la deuda exigible que tienes. Entonces, esta es una figura muy importante para aquellas empresas que deseen, bueno, que se encuentren afectadas primero por el COVID-19, que les haya afectado económicamente el COVID-19, la pandemia, y tengan una cartera una cadena de pagos que no puedan realizar. Entonces se les recomendaría, bueno, no, en este caso se les recomendaría que si tienen la posibilidad, si se encuentran calificadas, puedan acogerse a este procedimiento. ¿Para qué? Para que así eviten realizar el pago inmediato, que suspendan su pago tanto a sus acreedores como a la administración tributaria. Bueno, eso en esencia sería la exposición de hoy referente al webinar. No sé qué me puedes comentar, qué puedes decirme al respecto. Damos pase a Elena. Excelente, José. Me gustaría hacerte una pregunta. Correcto. Respecto a lo señalado en tu exposición, específicamente en la relación que tiene el PAR con el derecho tributario, me gustaría hacerte la siguiente consulta. El hecho de acogerse al PAR implica que la entidad calificada renuncie a las impugnaciones que realizó en instancia administrativa judicial. Muy buena pregunta. Claro, sucede de que cuando nosotros tenemos un proceso, digamos, hayamos realizado la impugnación a una deuda, y el acogerse a este procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal no detendría en la norma, tanto en la norma en específico, en el decreto legislativo como en el reglamento, no hay ningún supuesto en el cual nos indique de que el simple hecho o el acogerse al procedimiento acelerado de refinanciamiento concursal implica que nos desistamos de las pretensiones que tengamos en etapa de reclamación o apelación, en etapa judicial. La deuda sí o sí va a estar pendiente tu respuesta, la espera de respuesta por parte ya sea de la administración tributaria, del tribunal o del poder judicial, va a seguir su curso normal. El acogimiento al procedimiento no significa de que renunciemos a las impugnaciones que hemos hecho. Eso sería la respuesta en concreto, mi estimada Elena. Excelente, José, te agradezco
Igual, buenas noches con todos, gracias por estar presente con nosotros. Ya se les hizo mención de la convocatoria. Bueno, eso sería todo por hoy, se les agradece.